Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, agradecer al Señor Jesucristo, primero por la oportunidad y el privilegio que nos concede, dar un día más de vida y agradecer por todo lo que Él nos sigue haciendo y hará. Les invito a ponerse de pie para dar inicio al servicio por Zoom a cada miembro de ustedes, hermanos, para poder así encontrar un día más con nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, para orar. Agradecer a nuestro amado pastor por el privilegio que nos concede estar nuevamente reunidos a través del internet, todos nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu divina misericordia, Padre Santo, y esperamos que en esta mañana seas tú, Señor, a través de los labios de nuestros hermanos, que va a traer la palabra, hablándonos, Padre Santo, Señor. Padre, tú sé el primero, Señor, de esta mañana, que el Espíritu Santo pueda bajar, Señor, grandemente, bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, y te ponemos, Señor, estos servicios en tus manos, Señor, para que tú puedas hacer la obra, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, y, Señor, renuévanos como águilas, Señor, una vez más, y danos el entendimiento y la claridad de tu palabra, Señor. Agradecido contigo en esta hora, Señor. Te rogamos que tú bendigas todo lo que se va a realizar en esta hora, Señor. Padre, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salgan a tu patria llegue y que sea pasada la libertad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo responderé. Y en aquel día que muerte ya y tu gloria es Salvador impartirá. A tu celestial y que sea la libertad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, ay, trabajemos por el maestro de las malditas, siempre hablemos de su amor y de bondad. Cuando todos dicen esta obra de sea pasada la libertad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre Dios responde. Vamos a colaborarme con esta
Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dios le bendiga, amados hermanos. Por favor, pudieran ponerse de pie. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar a Dios. Por favor, me acompaña inclinando sus rostros y cerrando sus vistas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En esta hora, Padre, yo estoy parado aquí, Señor, pero no es porque yo quiera, Señor, sino que a ti te place que así sea, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido, por favor, que tú tomes control de mis labios, Señor. Que no pueda salir nada de mi boca que tú no quieras hablar, Señor. Yo no tengo nada bueno, Padre, para tu pueblo, Señor. Pero tú sí tienes todo lo bueno, Señor. Yo te agradezco por todo, Padre, y me encomiendo a ti en esta hora, Señor. Y te pido, por favor, que te hagas presente, Señor. Te pido todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí puestos de pie, hermanos, por favor, vamos a leer la Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 5, versículos 44 y 45. La palabra del Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primeramente, hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
Para mí es un honor estar aquí. Les saludo en el nombre de mi familia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos con salud. Gracias a nuestro amado pastor, que él ha visto tener en cuenta a este su siervo para traer la palabra. Aunque ahí me gustaría escuchar más la palabra que traerlas. Sabemos, bueno, yo sé que soy un hombre lleno de imperfecciones, un hombre lleno de errores, pero sé que nuestro amado pastor, él, bajo la guianza del Espíritu Santo, él es el que toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, le doy muchas gracias. Desde este medio los saludo a todos. Decirles que los extrañamos, que extrañamos ver sus rostros, extrañamos saludarlos y estamos esperando que ya muy pronto podamos reunirnos y podamos tener compañerismo. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a la palabra, a la plática que estuve en estos días pasando algunas cosas y el perdón, dice, ¿no? ¿Qué es el perdón? El perdón, dice la palabra perdón, su significado es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Eso es lo que significa perdón. Perdón. Y acá en el libro de Mateo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Pero qué bueno, no dice amad a nuestros amigos nada más, sino a nuestros enemigos. Pero eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es, ¿cómo yo puedo amar a alguien que me ha ofendido, a alguien que me ha hecho daño? Y si uno se pone a analizar, dice, cada vez que uno ofende a alguien, lastima a alguien, crea heridas que son difíciles de sanar a veces. Y a veces, lamentablemente, esas heridas se hacen en el círculo principal. Dice, a veces esas heridas que yo traigo, que yo traigo, esas heridas yo las traigo desde mi hogar, desde mi niñez, desde mi juventud, cuando alguien me ofendió, cuando alguien me trató mal. Y no perdoné, o perdoné de la boca para afuera. Nunca con el corazón le perdoné. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando yo hago eso? Lo único que hago es que yo mismo, como persona, me estoy autoeliminando a mí mismo como persona. Porque al no perdonar un perdón sincero, yo mismo empiezo a traer esos rencores, esos daños que me hicieron en mi niñez, en mi juventud, tal vez mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos,
algunos amigos y crearon unos traumas dentro de mi persona. Y eso, yo hablo ahora por mí, ¿no? Por mi persona. Yo digo, eso yo lo arrastro desde que era niño, desde que era un jovencito, ¿no? Pero nunca a mí me enseñaron a perdonar. Nunca me dijeron, tienes que perdonar de esta manera. Pero en estos días vino la luz a mi vida, ¿no? Vino la luz a mi vida y he comprendido que debo de perdonar, pero de una manera sincera, de una manera en que eso no vuelva a lastimarme y olvidarlo, porque la palabra de Dios dice que si tú te arrepientes y pides perdón, todos tus pecados son echados al mar del olvido. Amén. Amén. Pero ¿cómo yo, digo, no, cómo yo me he puesto a pensar en estos días, digo, ¿cómo podría perdonar a alguien que me hizo daño? Yo perdonaría de repente, perdono a mi hijo, a mi esposa, a mis amigos, pero a mis enemigos, ¿cómo? ¿No? Entonces, pero en eso no hay favor, no hay recompensa, no hay nada. Entonces uno mismo va creando prisiones dentro de uno mismo. Yo les cuento, ¿no? Les cuento así, ¿no? Cuando yo era un jovencito, un joven, hubiese querido que mi padre me abrace, que mi padre me diga que me ama, que me quiere, que está orgulloso de mí. Nunca lo escuché de mi padre, nunca. Quisiera tener ese recuerdo de que mi padre me haya abrazado, me haya dicho que te amo, hijo, te quiero. No recuerdo, no lo recuerdo. Quisiera tenerlo ese recuerdo, pero no puedo, no lo recuerdo. No lo recuerdo de parte de mi madre. Entonces, ese daño o esas palabras que yo he necesitado cuando era joven, las he traído arrastrando como cadenas, arrastrando y arrastrando. Y sin darme cuenta, eso lo he traído a la actualidad y lo he traído a mi hogar, lo he traído para con mis hijos, para con mi esposa. Y sin darme cuenta los he lastimado, les he hecho daño, les he hecho daño. ¿Y cuál es la manera de poder romper esa cadena? Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo romper esa cadena, pero el Señor Jesucristo, cuando llega a nuestras vidas, Él sí puede romper esas cadenas. Él sí puede romper esas ataduras, ¿no? Pero la única manera es que yo, como ser humano, como persona, como Alex Rivas, perdone a mi padre. Perdone a mi padre. ¿Por qué? Porque tal vez él también pasó lo mismo, ¿no? Él como ser humano, yo conversando con él me dijo, yo no conozco a mi padre. Yo no conozco a mi padre, ni siquiera me imagino cómo es, porque nunca lo vi, nunca me enseñaron una foto de él. Entonces, de ahí es cuando yo tengo que perdonar a mi padre y amarlo, porque es mi padre. Y hay un mandamiento en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿por qué honra? Porque es tu padre, porque es tu madre. Por eso tienes que honrarlo. Tienes que respetarlos, amarlos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Entonces, de esa manera, yo puedo ver ahora, con algunas cosas que me han pasado, que he estado equivocado, ¿no?
uno dice, bueno, ya voy a utilizar un ejemplo de mi vida, ¿no? En algunas ocasiones he lastimado a mi esposa, le he lastimado, ¿no? Y, y pienso yo y digo, no, bueno, después le pido disculpas. No, pero ya abrí una herida ahí, ¿no? Ya abrí una herida en ella. Y cuando voy y así frescamente como debe ser, y voy y le pido disculpas, le pido perdón, y quiero que su perdón sea así, ¿no? Así, que ella me perdone, que salga de sus labios y me diga, sí, bueno, ya te perdono, ¿no? Pero no, hay una herida ahí, y la herida no cicatriza en segundos, ¿no? Tenemos que encontrar la medicina para curar esa herida. Y la medicina para curar esas heridas es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra. Él es la mejor medicina para curar esas heridas. Esas heridas que yo le puedo haber hecho a mi esposa, a mis hijos, los puedo haber lastimado. Un día Alex me dijo, ¿cómo me gusta la cuarentena? Porque pasas más tiempo con nosotros y no estás tanto metido en tu trabajo. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Él dijo, esos son días felices, ¿no? A pesar de que estábamos en cuarentena, nadie podía salir a la calle por el COVID, todo eso, pero él me dijo, ¿no? Estos realmente son días felices, días donde podemos estar en familia, reunidos, podemos abrazarnos, podemos jugar y, bueno, hasta ese momento yo no podía entender muy claro, ¿no? Entonces yo estaba abocado más a mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo, a mi trabajo y decía, no, pero yo les doy vestido, les doy comida, les doy salud, les doy estudios, no les falta nada. Hermano, sí, hay algo que falta, es tiempo. Tiempo para abrazar a nuestros hijos, para decirle que los amamos, que los queremos. Y con todo lo que yo traía de mi infancia, de mi hogar, era difícil. Es difícil, es difícil. Porque aún hasta ahora, ¿no? Me gustaría amar más a mi madre, más a mi padre, quererlos más a ellos. Y todavía hay una barrera que yo estoy derribando poco a poco para acercarme más a ellos. Pero eso no significa que yo los descuide, ¿no? Yo siempre estoy pendiente de mi padre, de mi madre, cómo están. Ellos están lejos, en provincia, pero yo estoy pendiente de ellos, ¿no? Como dice su palabra, honrándolos a ellos, ¿no? Honrándolos, viendo por ellos. Y en este tiempo que me ha tocado pasar algunas cosas y me doy cuenta de que son por errores propios. No es porque alguien hizo algo, no, es porque uno mismo descuida y lastima y creas heridas dentro de tu hogar. Y si ahora no lo rompes, y si ahora no cortas eso, los chicos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, los van a trasladar a sus hogares. Cuando ellos vayan, formen una familia, van a trasladar eso y se van a quedar así como yo hasta ahora decía, ¿no? Yo quiero a mi padre, pero lo respeto a mi padre, pero no puedo perdonar que él no haya estado conmigo, que él se haya dedicado
a ese vicio que lo tiene atrapado hasta ahora. Que él haya preferido más el vicio que estar en su casa con sus hijos, con su esposa. Entonces recién estoy aprendiendo, hermanos, estoy aprendiendo a perdonar y a perdonarme a mí mismo, hermano, a mí mismo a perdonarme, porque si yo no me perdono, entonces el perdón que yo dé, ese perdón no es sincero, no es sincero. Y eso que me lastimó, lo vuelvo a traer después de un tiempo, lo vuelvo a volver a traer y lo vuelvo a volver a traer. Entonces, ahora está en nuestras manos romper esas cadenas, romper esas ataduras que nos tienen prisioneros. Porque si tú no perdonas sinceramente, lo único que estás haciendo es envenenarte a ti mismo, a ti mismo. ¿Quién es el que más sale ganando cuando hay el perdón? ¿El que perdona o aquel que se fue la ofensa? El que gana más es el que perdona, porque se quita un peso de encima, porque tú ya lo entregaste, esa carga que tenías, tú le entregas en las manos del Señor Jesucristo y Él se hace cargo. Ahora, tú dices, no, pero yo exijo justicia, yo quiero que me hagan justicia. Nosotros no somos nadie para hacer justicia. La justicia viene de lo alto, no viene de nosotros. La justicia viene de lo alto. Entonces nosotros tenemos que perdonarnos. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz y todos se burlaban de Él, se reían, lo escupían, lo golpearon, lo maltrataron. Y cuando estaba a punto de morir, ¿cuáles fueron sus palabras que Él dijo? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, hermano. Y esas palabras solamente bastarían para traernos a conciencia y a perdonar. Porque el Señor Jesucristo habló con Dios. Él era Dios y Él dijo, Padre, perdona. Él como hijo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él tenía una legión de ángeles alrededor de Él, solamente esperando que Él hiciera un gesto nada más para que cambie toda la escena, Él no, Él asumió y intercedió entre Él y el Padre, intercedió ¿para qué? ¿Para qué? Para que Dios nos perdonara. ¿Y qué significa el perdón? Significa que anulas, te olvidas de eso. Entonces yo me imagino, ¿no? A Dios diciendo, pero hijo, me estás pidiendo que olvide de lo que te han hecho, que me olvide que te escupieron, que te golpearon, que te maltrataron. Me estás pidiendo que eso haga, que olvide. El Señor Jesucristo hizo eso. Él pidió, Él intercedió entre nosotros, entre el Padre y nosotros para que nos perdonaran. Porque fuimos nosotros, fue nuestras culpas, nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz, los que lo llevaron a ser crucificado. No fueron los clavos, no fueron los romanos, no fueron los fariseos. Fuimos nosotros. Él fue al Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y si Él perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? ¿Cómo? ¿Cómo no podemos? Es difícil, claro, duele perdonar a una persona que te ha lastimado, duele. Y duele en el alma perdonar. Duele. Pero Dios nos manda que nos amemos los unos
a los otros. Y que amemos a los que nos ofenden, a los que nos maltratan, a los que nos humillan, que lo amemos. Que oremos por ellos. No solamente decir, bueno, yo te perdono, no te perdono, listo, se acabó. No, vamos a orar por ellos, vamos a orar por los que nos ofenden, por los que nos maltratan, ¿no? Por los que hablan de repente cosas que no son ciertas de nosotros. Pero Dios nos manda que perdonemos. Él no dice, ve y busca venganza, ¿no? Porque si tú buscas la venganza, lo único que logras es envenenarte, es herirte más día a día tú, día a día, minuto a minuto. Dice, una historia escuché, dice, en cierta ocasión, una serpiente ingresó a un taller de un carpintero y sus herramientas estaban en la mesa de este carpintero. Y la serpiente se paseó por la mesa. Y entre esas herramientas había un serrucho. Entonces la serpiente, al deslizarse por el serrucho, se cortó la barriga, se cortó el vientre. Entonces ella, muy molesta, quiso vengarse, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Mordió el serrucho, pero al morder el serrucho, ella se lastimó más la boca, entonces se enfureció más y su venganza era más grande. Entonces ella quiso de todas maneras vengarse del serrucho, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Se envolvió alrededor del serrucho y empezó a presionarlo con toda fuerza, pero mientras ella más lo presionaba, ella más daño se hacía. Mientras más fuerza ocupaba se podría decir, para lastimar al serrucho, ella más se lastimaba. Entonces, nosotros también somos de esa manera, ¿no? A veces ocupamos más tiempo en querer devolver la ofensa. Y mientras más tiempo utilizamos para devolver esa ofensa, nosotros mismos nos lastimamos más. Y eso sigue creciendo y nos puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte nos puede llegar. Pero hay alguien que ya trazó el camino para perdón de nuestros pecados. Y si Él perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Vamos a perdonar a los que nos lastiman, a los que nos hacen daño. Acá en el... Dice cuando Jesús fue a la cruz, Él nos enseñó el verdadero significado de la palabra perdón. Él nos enseñó que Él vino a la tierra, Dios mismo se hizo carne y se tabernaculizó en un cuerpo. Ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Y fue a la cruz para perdón de nuestros pecados. Él ya nos enseñó cuál es el perdón. Ahora uno dice ¿a quién tengo que perdonar? Dice, ¿a quién tengo que perdonar? Es más fácil perdonar a un amigo, ¿no? Es más fácil perdonar a tus hermanos, a los que están cerca tuyo. A los que los amas es fácil perdonarlos. Pero yo anoche estuve pensando y hice una pequeña lista, ¿no?
una pequeña lista y dije, ¿por dónde debo de empezar? ¿Por dónde debo de empezar para sacarme este peso que llevo, esta carga que llevo? Y empecé a recordarme en mi niñez, cuando de repente un amigo en el colegio se fijó en nuestros defectos y nos puso un sobrenombre. Y ahí empezó todo, ¿no? Y después, sí, así más, a mi padre, porque no estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando yo más necesité de él, él no estaba conmigo. Él se apartaba a su mundo. Y eran cosas que yo no los había podido ver hasta el día de ayer, ¿no? ¿A quién madre? A mi madre. A mi madre, porque de repente nos abandonó cuando más necesitábamos de ella, ¿no? Cuando más necesitaba de su cariño, de su amor, de su bondad, de su aprecio. Ella nos abandonó a mis hermanos y a mí. Y me puse a pensar más y más y empecé a escarbar y encontré un montón de cosas que habían estado guardados ahí adentro, guardados que se podría decir que yo había olvidado, pero en realidad no había olvidado, las tenía guardadas. Y, y seguí enumerando más cosas, ¿no? Y a quién más debo perdonar, a mi esposo. ¿Por qué? Porque ella es mi más grande crítico que tengo. Y a veces ella critica lo que yo hago, pero después me doy cuenta de que tiene razón y tiene razón lo que ella me dice, ¿no? Ella cuando me dice algo, lo dice con fundamento, ¿no? Un día criticó algo que yo estaba haciendo, entonces eso me dio cólera, ¿no? Me dio cólera porque dije, ¿cómo ella va a saber más que yo, no? Yo no entiendo, ella quiere hacerme creer de que ella sabe más que yo. Y salí en mi carro, fui a dar a hacer unos trabajos que tenía que hacer. Y mientras iba manejando mi carro, iba hablando con Dios, porque yo puedo hablar con Dios, yo puedo conversar con Él. Aprovecho los momentos de repente que estoy en mi carro para hablar con Él, para escuchar su palabra, para escuchar mensajes. Y mientras iba manejando, iba diciéndole a Él, cómo es posible que ella critique todo lo que yo hago. O sea, las cosas que yo estoy haciendo a ella le parece mal, nunca le parece bien. Y vino a mi mente muy bien. Entonces piensas eso, que tu esposa critica todo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si me la llevo? Me llevo a tu esposa y te quedas tú solo. Eso, hermano, fue como una bofetada en mi cara, pero doble. Porque en ese momento me di cuenta
¿Qué pasaría si ella ya no estuviera? ¿Qué pasaría? Digo, ¿quién, ahora si no está, quién va a criticar todo lo bueno o lo malo que yo pueda hacer? ¿Quién? Y empecé a llorar, hermano. Empecé a llorar porque me puse en el papel y asumí que ella ya no estaba. De mis ojos empezaron a salir lágrimas porque Dios me hizo ver cuánta falta me haría ella en mi vida. Cuánta falta. Entonces regresé a casa y, le pedí perdón. Le pedí perdón, pero un perdón sincero. Le pedí un perdón sincero y le dije que iba a tratar de no lastimarlo, de escucharlo. A veces la he visto a ella de repente no se ha dado cuenta. Cuando yo la observo, que abraza a sus hijos, abraza a Alexander, abraza a Alexandra, abraza a Jesús, y le escucho que le dice, hijos de mi vida de mi vida, pedazos de mi vida. Entonces eso me hace devolverme a mi realidad. Yo digo, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo viene a nosotros y nos abraza con ese cariño de una madre? Y nos abraza y nos besa y nos acaricia y nos apapacha la cabeza. Hijo de mi vida, eres mi amor, eres mi cariño. Y cómo él, así como una madre, así como un padre viene y te abraza y te puede dar un beso en la mejilla, en tu frente, en tu cabeza. Y yo lo veo a ella, ¿no? Y de repente yo no puedo o no he podido hasta ahora ser tan cariñoso como ella, ¿no? Con sus hijos, pero ahora trato, ¿no? Trato con mis hijos de ser más cariñoso, de llegar a ellos un poco más y tratar de que ellos cuando busquen sus hogares, cuando ellos ya se vayan, porque un día van a tener que irse, cada uno con su respectiva familia, ellos no lleven de repente esos traumas, esos demonios que me han perseguido a mí, ¿no? Que me han perseguido y que a veces quieren hacerme a mí batallar, ¿no? Y decirme, ¿cómo puedes perdonar? Mira lo que te hizo. Mira lo que habló de ti, mira lo que hizo de ti, mira, no lo perdones, no lo perdones. Más bien, si puedes, lastímalo. No somos nadie, hermanos. No somos nadie para lastimar a nadie. Si Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseñó en la cruz del Calvario a perdonar, entonces nosotros estamos en la obligación, como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, a perdonar cualquier falta, cualquier deshonra, ¿no? Dios, el Señor Jesucristo, no nos enseñó y nos dijo, si alguien te golpeara en una mejilla, pues pon la otra, ¿no? Pon la otra mejilla. A Pedro no le dijo, cuando Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? 7 veces. Y Jesucristo le dijo, debes de perdonar, no te digo 7, sino 70 veces 7 debes de perdonar. Y es cierto, a veces nuestros hijos se portan mal, pero es parte de su crecimiento de ellos, ¿no? Para eso nosotros como padres estamos para encaminarlos, para guiarlos, para que ellos
Aprendan, ¿no? Aprendan a ser buenos hijos. Y cuando crezcan, lleguen a ser buenos padres para con sus hijos. Y entiendan lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de repente de nosotros como padres. Podemos hacer, o podemos que ellos puedan ser guiados en las cosas de Dios, ¿sí? Yo estoy muy, muy feliz ahora, ¿no? Muy, muy contento de haber aprendido en este tiempo, haber aprendido a perdonar, ¿no? A perdonar. Ahora nosotros vamos a analizarnos interiormente, ¿no? Cada uno de nosotros interiormente podemos analizar y podemos abrir esas prisiones que nosotros mismos hemos hecho. Y en esas prisiones, ¿a quién tenemos? ¿A quién tiene usted en esa prisión? En la prisión que usted fabricó, en esa prisión que usted ha fabricado y la tiene ahí, ¿a quién tiene metido en esa prisión? ¿Lo tiene metido a quién? ¿A su padre? ¿A su madre? ¿A quién más tiene metido? ¿A alguien que lo ofendió? Yo lo invito a que usted perdone y que abre las puertas de esa prisión, que libere a esas personas que tiene metidas dentro de esa prisión. Porque solamente usted va a poder perdonar a esas personas. Y cuando usted perdona a esas personas y le muestra su perdón, usted está haciendo una obra para Dios. Y esa persona a la que usted perdona puede ser redimida. Ella va a ver en usted a un verdadero cristiano. Y de repente va a dejar de hacer todas esas maldades que hasta ahora estaba haciendo y va a decir, bueno, mira todo el daño que le hice a esa persona y sin embargo me ha perdonado. Y no solamente me ha perdonado, o sea, me ama, ¿no? Me ama. Me saluda con cariño, me saluda con aprecio. Que hay algún remordimiento Hay una que ya lo boté. en su persona. Entonces, yo les invito, hermanos, a abrir esas prisiones para el bienestar mismo de uno, ¿no? Y liberarse, ¿no? Y cuando uno se libera, ahora yo quisiera, en este momento quisiera, ¿no? Viajar y poder abrazar a mi padre, poder abrazarlo, y sin que él se haya dado cuenta de que he perdonado todas sus faltas, abrazarlo. Y no importa si él es un tipo rudo, un tipo criado a la antigua, no importa, ¿no? Porque yo no espero que él de repente, él no va a aceptar mi perdón, pero poco a poco, cuando él vaya viendo en mí a una persona sincera, a una persona con cariño, con amor, él va a notar el cambio. Él va a notar que realmente lo amo. Igual con mi madre también me gustaría hacer, y lo he puesto en manos de Dios. Yo he puesto en sus manos mis más sinceros anhelos de poder un día encontrarme con ella, ¿no? No solamente poder, ¿no? Sino desde ahora he fijado un viaje para reencontrarme con mi madre, para reencontrarme con mi padre, para reencontrarme con mis hermanos.
los extraño. Yo salí muy joven de mi casa, a los 16 años, salí de mi hogar. Y a pesar que era un hogar lleno de dificultades, pero los extraño. Extraño a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, pero Dios recompensa, ¿no? Dios recompensa porque al haber tenido esa necesidad de padre, de madre, de mis hermanos, Dios me recompensó con una familia preciosa, con una hermosa esposa, con unos hijos preciosos, a los cuales amo, a los cuales cuido, porque esa es la labor como padre que uno tiene, de cuidar a los seres que más ama, a los seres que Él te ha dado, ¿no? Porque un día vamos a dar cuenta a Dios por el encargo que Él nos ha dado, que son sus hijos. Un día yo voy a rendir cuentas por Fabián, por Alexandra, por Jesús y aún por mi esposa voy a rendir cuentas. Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hiciste con mi hija Jessie? Y no puedo dejar de pensar en esto y decir, lo primero que le diría a Dios es que la lastimé, que no la cuidé como debí cuidarla, ¿no? Y por eso le he pedido perdón. Igual cuando me pregunten por mis hijos, de repente no cuidé como debería de ser, pero ahora les pido perdón. Hermanos, si por favor pudieran ponerse de pie, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, por haberte hecho presente. Sabes que lo que he hablado es lo más sincero de mi corazón, Señor. Son cosas que había guardado, pero tú llegas siempre, Señor, como luz y iluminas los caminos de oscuridad, Padre. Amén. Te doy muchas gracias, Señor, por haberme hecho ver esta situación, Señor. Sin perdón no hay amor, Padre. Amén. Y debemos aprender a perdonar para poder amar. Yo te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos. Y te pido que los cuides, Señor, que los bendiga donde se encuentren. Cuida de nuestros padres. Cuida de nuestros seres queridos. Aún, Señor, de nuestros enemigos, cuídalos, Padre. Guárdalos, Señor. Cuida que no pase nada malo. Te entrego a mi familia en tus manos, Padre. Te entrego a mis hermanos de la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. Te entrego a mis hermanos de Huánuco. Te entrego a mis hermanos de Trujillo. En tus manos están más que seguros, Padre. Amén. Perdóname, Señor, por haber cometido tantas faltas, tantos errores y haber lastimado a tantas personas. Hoy me he dado cuenta que tú eres un Padre amoroso, Señor, y si tú fuiste a la cruz y entregaste tu vida, Señor, y aún así nos perdonaste, Padre, cuánto menos tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Te doy muchas gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.